Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Casa de América, en Debate de Influencers en tiempos de pandemia, en esta tarde donde vamos a debatir sobre un montón de temas y tenemos al otro lado, desde casa, a Jorge Galindo, que creo que en estos momentos nos va a dar las buenas tardes. Hola, Hola, buenas buenas tardes o tardes o buenos buenos días, días, dependiendo de dónde estén en el mundo. Yo estoy en Bogotá, entonces aquí es buenos buenos días días todavía todavía. y Zulma también está en Colombia, creo. Entonces, buenos días o Días o buenas buenas tardes, tardes, según desde según donde desde nos donde nos vean. vean. Nada, Nada, bienvenidos a todos y a todas todas a a este este panel que panel la que la verdad verdad estoy estoy bastante bastante contento de contento poder de poder participar. participar. Bueno, yo soy Yo soy Jorge Jorge Galindo, Galindo, efectivamente, efectivamente, bueno, soy sociólogo de sociólogo de formación. formación, em, Soy soy miembro del miembro think del tank think tank SADCPol y SADCPOL y también soy también soy analista de analista de datos para datos el para el país país América. América. Y a diferencia del resto de personas que me acompañan aquí, yo no vengo de ninguna disciplina relacionada ni con las ciencias epidemiológicas, ni con la medicina, ni con la farmacia. Yo me aproximé, como tantísima otra gente, durante la pandemia a todas estas cuestiones por necesidad, en mi caso por necesidad tanto personal como laboral, porque pues yo tenía la necesidad de aportar conocimiento que tenía que recoger de la gente que más sabía. Entonces, mi posición en esta conversación como moderador también es un poco de que me descubran un poco cómo la gente que está aquí, que me ha ayudado, porque las tres personas que están aquí son personas de las cuales yo, de cuya información yo me he alimentado para poder participar en el debate durante toda la pandemia. Yo creo que ha sido una experiencia bien, está siendo una experiencia bien intensa todavía. Bueno, una breve presentación de la gente, de las personas que nos acompañan hoy. Marian Boticaria García es doctora en farmacia, es nutricionista y divulgadora de amplio espectro. Colabora con Zapeando, con La Sexta Noche, con Televisión Española, con Radio Marca, con El Mundo, con Radio Nacional de España. En fin, yo realmente llegué a ella, llegué a Di Mariana a través de los medios tradicionales como un punto de referencia que darle a personas que me preguntaban cosas en marzo de 2020. Con Zulma Cucunúa, que es epidemióloga, profesora en la Universidad Javeriana actualmente, a ella llegué a través de Twitter, en realidad, también en marzo o en febrero de 2020 o en abril, no sé, cuando yo mismo estaba tratando de buscar respuestas sobre cómo podía evolucionar la epidemia. Y Zulma, de hecho, aquí en Colombia ha sido espectacular el crecimiento de audiencia que ha tenido a través de Twitter y lo muchísimo que ha aportado a la conversación. David Callejo, que es médico, anestesista y reanimador, tuvo un premio al mejor divulgador el año pasado. Yo a David llegué a través de Instagram consumiendo información y buscando. Yo creo que este fue justo antes de la segunda ola, David, y recuerdo mucho un vídeo tuyo en el cual utilizabas una metáfora que después te robé, atribuyéndola, por supuesto, de los incendios en lugar de las olas para explicar cómo estaba avanzando, cómo podía avanzar una segunda ola, muchas segundas olas dentro del territorio español. Pues la verdad es que, como digo, para mí las tres personas que están aquí han sido y están siendo todavía una referencia y una referencia en un sentido muy claro. Yo con esto abrimos a las primeras intervenciones. Yo personalmente siempre he entendido la ciencia como una conversación que tiene lugar en varios niveles, en varios espacios, y las tres personas que están aquí no solo entran en la conversación en su dimensión, digamos, en su nivel más de, de- de frontera de generación de conocimiento, sino que la amplían a más niveles y me gustaría saber cómo se produce ese trabajo o cómo han vivido ese trabajo de ampliación de la conversación y de inclusión en el contexto de la pandemia. Por ejemplo, Marian, tiene una experiencia específica como divulgadora de largo recorrido, eh, lo que yo llamo un poco el último kilómetro de la conversación de la ciencia, que es llegar hasta los hogares de la gente y hasta la cotidianidad. ¿Cómo ha cambiado eso? ¿Cómo sientes tú, Marian, que ha cambiado eso durante la pandemia? Un contexto en el que para mí ese último kilómetro quizás la gente estaba más dispuesta a recorrerlo porque necesitaba respuestas de manera más inmediata para su día a día. Yo dedicándome a la divulgación desde el año 2014
Y en los últimos tiempos, principalmente yo hacía divulgación sobre nutrición y sobre alimentación, porque básicamente eran los temas de conversación que más interesaban y que yo detectaba que más interesaban, además de los temas estacionales, como puede ser en verano la protección solar o en invierno enfermedades infecciosas. Pero yo me dedicaba a hablar de alimentación y de repente todas las preguntas que me llegaban a mí por Instagram, ese último kilómetro cero, yo tenía la suerte de que ya tenía una comunidad relativamente interesante en Instagram que me acribilló a preguntas y que desde que cerraron los coles prácticamente todas las preguntas eran ¿qué va a pasar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer con mi hijo? ¿Qué tengo que hacer con mi mujer? ¿Con mi marido? ¿Con mi padre? Todo era preocupación por los seres cercanos y en ese momento fue cuando yo me di cuenta que todo lo que yo sabía hasta ahora, toda la información que yo tenía realmente no me valía, porque de lo que estábamos hablando era de algo nuevo, de lo que no se sabía prácticamente nada. Y entonces, para dar respuesta, lo que hice fue tirar de lo que tenía a mano, que eran amigos, familiares que se dedicaban a la medicina en distintos ámbitos, y el primer día, el 14 de marzo, llamé a mi amiga Inés Liperheide, que trabaja en la UCI del Hospital Puerta de Hierro, y le pregunté si ella estaría dispuesta ya que no había información oficial sobre cuándo la gente tenía que salir de casa para ir a urgencias o no, ya que los teléfonos estaban colapsados, ya que nadie sabía qué es lo que tenía que hacer, pues ella se mojaba para hacerlo. Y ella me dijo que sí, que se mojaba y de hecho... Es que le está fallando el micro. Vale. ¿Ahora se me oye mejor? Entiendo que sí. Bueno, pues ella no solo... Además le dije, digo, claro, esto lo tienes que hacer, pero lo tienes que hacer firmando tú como Inés Liperheide, médico del hospital. O sea, no vamos a lanzar una infografía al mundo. Hicimos una infografía que se hizo viral y gracias a eso yo me di cuenta que la gente, bueno, pues que tuvo muy buena acogida, que la gente necesitaba ese tipo de información y a partir de ahí pues empecé a llamar a pediatras, ginecólogos, investigadores, químicos, virólogos para trasladar esas preguntas. ¿Y cómo lo hice? Pues mediante directos en Instagram, que hasta entonces era una herramienta que no se utilizaba apenas y que de repente demostró ser una herramienta muy eficaz en la que la gente en directo podía lanzar preguntas. En este caso, pues eran preguntas a profesionales que estaban en primera línea y llevamos a los profesionales en primera línea pues hasta el terreno. Y yo era un poco esa traductora entre el médico de la UCI y la persona de la calle, ¿no? Y ese papel que fui adoptando, pues vamos, que lo he adoptado hasta ahora y que ya es parte de mi actividad. Creo que ha sido lo más interesante porque ha servido para calmar dudas en tiempo real, que es lo que la gente necesitaba. Sí, efectivamente. Y recogiendo desde el punto de las dudas, David, que vienes de la práctica de la medicina, claro, a mí una cosa que me ha parecido siempre muy complicada para la gente que practicáis la medicina es que no se os acepta fácilmente, y lo entiendo como paciente, no se os acepta fácilmente el no lo sé o el no estoy seguro. La incertidumbre se tolera bastante mal. Y claro, en un contexto de pandemia, en el cual la incertidumbre es consustancial al contexto, ¿cómo exactamente has visto que has podido como maridar o navegar eso? ¿O en qué te ha servido quizás tu experiencia desde el contexto de la medicina o la práctica de la medicina, en la cual es como, bueno, hay muchas cosas de las que no estoy seguro, pero tengo que transmitir una cierta guía de comportamiento o de información a la persona que tengo delante? Y en un contexto de pandemia en el cual la incertidumbre es todavía mayor, ¿cómo ha sido esa, no sé si negociación con la audiencia, pero sí como ese tira y afloja? Yo creo que es verdad que toda esta pandemia ha sido en parte parecida a la relación que tenemos los médicos con los pacientes en consulta a veces. Están pasando cosas como muy técnicas, tú tienes que adaptar tu lenguaje técnico que tanto te ha costado aprender para explicárselo a alguien que probablemente no tenga ese lenguaje técnico y que no sabe de medicina, no sabe de epidemiología, no sabe de virus. Le tienes que hacer entender lo que le estás contando con un lenguaje muy simple para que lo entendiera tu abuela, la cosa más simple posible, pero además le tienes que convencer. Y además, como pasa tantas veces en medicina, no tenemos todas las respuestas. Muchas veces las preguntas son: ¿me voy a curar? ¿Me va a pasar esto? ¿Me tengo que operar o no me tengo que operar? ¿Me tomo este fármaco o no me lo tomo? Y en el hospital, pues lo que hay que contestar es recomendar, opinar y tener un diálogo con el paciente. Pues en esta pandemia ha pasado algo así. Hemos ido aprendiendo poco a poco de este virus. Al principio cosas que parecía que estaban clarísimas, luego han dejado de estarlo. Recuerdo que al inicio de la pandemia
incluso no estaba claro que había que llevar mascarilla y nos planteábamos si teníamos que llevar mascarilla y a día de hoy ya sabemos que sí. Así que poco a poco hemos tenido que ir adaptando el mensaje y para que la gente se convenciera del mensaje había que hacer eso, explicárselo poco a poco e ir explicando cada paso de la ciencia. Y cómo la ciencia consiste en esto, en aprender y en desaprender cada día. Y este virus y esta pandemia ha sido esto, aprender y desaprender día a día e ir informando cada día de lo que aprendíamos y desaprendíamos. Es verdad que normalmente esto en la ciencia se hace en privado y ahora lo hemos tenido que hacer con 17 cámaras apuntando y con todos los medios opinando continuamente sobre esto, con lo cual hacía difícil a veces esa comunicación con el público general. Pero yo creo que en líneas generales hemos hecho un buen trabajo. Yo también lo creo, pero soy de natural un poco más optimista que la media, entonces no sé si mi opinión es representativa. Hablemos un poco más de esta idea de la ciencia hecha en directo, bajo la luz y las miradas de todo el mundo, con Zulma, que precisamente viene de ese ámbito en la ciencia en el que yo también hice una parte de, bueno, no sé si mi carrera profesional, pero pues sí, porque en una vida pasada fui candidato a doctor y demás, pero claro, efectivamente, Zulma, cuando uno está investigando, pasan dos cosas. No sé si privado, como decía David, pero desde luego en un ámbito mucho más reducido, una comunidad de atención mucho más reducida sobre lo que estás mirando, lo que estás estudiando. Y dos, la incertidumbre y la duda se tolera normalmente muchísimo mejor. Pasa un poco incluso al contrario de lo que pasa en la práctica de la medicina, que la incertidumbre es el no lo sé, la incertidumbre, aprender y desaprender, como decía David, es el pan de cada día en la elaboración científica y en la investigación científica. Entonces, viniendo desde ahí, ¿cómo has visto esa participación o ese cambio que tiene una parte buena, que es que ahora todo el mundo está mirando lo que haces y lo que antes te costaba, que es que la gente prestase atención a lo que a ti te parece importante, ahora no te cuesta, pero la parte mala es que todo el mundo está mirando lo que haces. Hola Jorge y hola a todos, un gusto estar con ustedes, conocerlos y compartir con Casa América y con todos en este día. Sí, yo creo que justamente siempre la incertidumbre ha hecho parte pues del ejercicio médico, ¿sí? Cuando hacemos, por ejemplo, una prueba diagnóstica, somos conscientes que esa prueba diagnóstica nunca es 100% sensible o 100% específica. Cuando formulamos un medicamento, sabemos que ese medicamento no es 100% efectivo y digamos que somos conscientes, quienes nos movemos en ese ámbito, somos conscientes de que eso es así. Sin embargo, justamente esa conversación yo creo que había estado aplazada durante mucho tiempo con la sociedad en general. Las personas no están acostumbradas, lamentablemente, a esa incertidumbre, en parte porque pienso que en la medida en que queremos que, por ejemplo, los pacientes tengan el mejor chance de sobrevivir, de recuperarse de una enfermedad, etcétera, tendemos a dar un exceso de seguridad en nuestras formulaciones, pero somos conscientes que siempre hay probabilidades y que no necesariamente todo funciona perfecto. Entonces, pienso que un poco esa conversación había estado aplazándose con la sociedad y solo al ver que cada cierto tiempo durante la pandemia la ciencia ha tenido que corregirse a sí misma, las personas han empezado a darse cuenta de que eso es una realidad y que la ciencia, como está fundamentada justamente en ese refutacionismo, en el que un nuevo estudio puede contradecir al anterior o puede mejorar la evidencia o puede darle matices a esos resultados, entonces las indicaciones pueden cambiar. Y hacer ver eso a las personas ha sido, creo que, algo muy complejo, pero pienso que en medio de todo, las personas se han acercado y pienso que hay como un momentum ahora de ese acercamiento de la sociedad a la ciencia, a sus limitaciones. Y bueno, creo que un camino que comienza antes y después de la pandemia, cómo la sociedad valora la ciencia, su incertidumbre, sus limitaciones y sus bondades también. Me interesa mucho esta cuestión de las limitaciones y si explorar un poco si ha habido alguna evolución o no. No sé, Marian, si nos puedes comentar, justo estabas hablando de que antes
tenías un foco muy claramente puesto en la cuestión de la nutrición, que efectivamente generaba una cantidad de atención muy considerable, y también tenía esta parte de incertidumbre y de cambios, en el sentido de que lo que se consideraba como una norma no establecida, pero como una regla de comportamiento nutricional adecuado hace 15 años, no tiene por qué mantenerse ahora. Pero claro, estamos hablando de arcos de tiempo mucho más grandes, en las conversaciones en torno a nutrición, y, y además con un grado de atención y de urgencia, creo yo, mucho menor, ¿no, Marian? ¿Cómo has visto estos distintos momentos de lidiar con los cambios de perspectiva o de recomendaciones que nos decía la evidencia dentro de la pandemia? ¿Cómo lo contrastas con tu experiencia anterior? ¿Y tienes una perspectiva optimista, como creo que se desprende de lo que dice Zulma, que yo también tengo? ¿O cómo ves esto? Bueno, realmente ya trabajábamos con eso, efectivamente. En el campo de la nutrición es una ciencia que ha sido muy cambiante, en primer lugar porque es una ciencia muy nueva y se ha investigado poco en nutrición, ¿no? Y teníamos unos conceptos muy arraigados como hay que comer 5 veces al día, el ayuno es malo, todas las grasas son malas, etcétera, ¿no? Entonces ya veníamos luchando contra todos estos mitos o informaciones cambiantes o comer huevos más de 3 a la semana es malo, porque había un Lancet de 1970 hablando de los huevos. Y claro, pues la diferencia es que no es lo mismo combatir, derrocar estos mitos con el tiempo, a de repente tener que hablar de mascarilla sí, mascarilla no, hay que limpiar la compra sí, hay que limpiar la compra no, corticoides sí, corticoides no, antivirales sí, antivirales no, ¿no? Esto para el ciudadano de a pie obviamente se le escapa, y el problema es que lo estábamos y lo seguimos viviendo en directo, porque yo la grandísima pena que tengo de todo esto es que en los medios de comunicación no ha cambiado absolutamente nada. Y esa es realmente mi gran pena y en lo que no soy optimista. Yo puedo ser optimista en otras cosas, pero los titulares llamativos, el clickbait que había en el mes de marzo o en el mes de abril hablando de repente apareció la cortisona como si fuera nueva y era un fármaco nuevo y eficaz, que parecía que aquello era nuevo. O de repente un titular como se vacuna con Pfizer y al día siguiente le parte un rayo. Esos titulares son reales, ya han existido y siguen existiendo, ¿no? Entonces, mientras en los medios de comunicación eso no cambie, el mass media, que es lo que llega a la gente, pues realmente lo tenemos difícil. ¿Qué es lo que veo yo como positivo? Pues que mientras los medios de comunicación tradicionales, aunque es verdad que durante la pandemia han hecho por lanzar preguntas, interactuar con el público, aunque esto es verdad, realmente la bidireccionalidad está en las redes sociales. En las redes sociales es la pregunta-respuesta rápida y la interacción con el público. Tú estás viendo la tele, no puedes preguntarle al presentador ni a los contertulios, pero tú estás en un directo o en un post de Instagram o con preguntas directas en Instagram y te pueden responder. Entonces, pienso que ha sido muy positivo que haya habido muchos profesionales de la salud y de la investigación, como David, por ejemplo, como Alfredo Corel, que estando en primera línea hayan bajado al barro y hayan decidido dedicar parte, generosamente y voluntariamente, a hablar con la gente, porque eso es lo que ha permitido que esas personas hayan tenido confianza. No ver algo desde la barrera, sino verlo real y ver que hay una respuesta. Y esto no significa que los médicos o que los investigadores tengan que dejar de investigar o tengan que dejar las consultas para contestar preguntas por Instagram, ni muchísimo menos. Pero con que un grueso o un porcentaje importante de los sanitarios o de los científicos entendieran que es importante tener conversación, no hace falta que todos tengan una cuenta en Instagram ni que todos hagan directos, pero sí que estén receptivos a que cuando se les pida colaboración en redes la ofrezcan. Porque al final esto es lo que está haciendo que muchas personas entiendan realmente, confíen en la ciencia, confíen en la sanidad y vean lo difícil que es. Si una persona... Yo sé que esto es súper controvertido, porque yo discuto con muchos divulgadores que hablan de no, es que lo importante son los datos. Ya, pero para la gente es importante los datos y quién le cuenta los datos. Y eso no lo podemos borrar. Entonces es importante que, ya que los negacionistas, que afortunadamente no son tantos como parece, son tan persuasivos, tengamos líderes de opinión dentro de la ciencia y dentro de la sanidad que lleguen también a ese último camino y hablen con la gente. Sí, yo me gustaría retomar esto y lanzarle
rebotarle la pregunta a David, porque una cosa que yo sí noté, David, en tus comunicaciones desde el principio es una cercanía inusual, la verdad. Incluso en la incorporación de cuestiones que tienen más que ver con, pues como cualquier persona ya con nuestra cuenta, la cuenta de Instagram, que yo también lo hago con la mía, vamos, de contar cosas que no tienen absolutamente nada que ver, pero eso da una dimensión de empatía, de naturalización y de personalidad a la comunicación que es fundamental en realidad, porque son no sé si referirme a lo que ha dicho Marian, como los intangibles de la comunicación de ciencia, esa dimensión de conexión. ¿Tú eso cómo lo has visto desde tu, no sé si labor, bueno, sí, digamos labor de entrar en la conversación y labor de bajar a la realidad y a la realidad, quiero decir, a la realidad de la conversación pública y responder a la gente? ¿Has visto que la gente ha respondido particularmente bien cuando conectaba contigo o cuando veía que había una respuesta que iba más allá de simplemente restringirte a la evidencia? Porque a mí personalmente debo decir que sí me ha pasado y que en mi experiencia la gente agradece muchísimo la dimensión empática y de naturalidad en la conversación. Claro, es que yo creo que la evidencia al final es muy móvil y luego la evidencia, justo como dice Marian, depende mucho de quién te la cuente y de dónde venga. Los medios de comunicación nos han puesto las cosas difíciles a veces. Hemos visto titulares de que la ivermectina era el fármaco que nos iba a salvar de la pandemia porque había un estudio en Australia con células in vitro. Entonces, creo que es fundamental saber interpretar esta evidencia, pero luego, una vez interpretada, acercarla lo más posible a la gente. Y creo que la forma de acercarlo es ser natural y con un lenguaje que entienda todo el mundo. Si yo creo que hay gente que sabe muchísimo, muchísimo, muchísimo más que cualquiera de los que estamos en redes sociales, pero quizá le cueste un poco más comunicarlo y acercarse a la gente. Y creo que esa es la clave, que la gente entienda lo que estamos diciendo en cada momento. Y después creo que había que darle un toque de naturalidad, que si hablas solo de ciencia probablemente la gente se acabe aburriendo y deje de escucharte el resto de las cosas que quieres decir o las cosas realmente importantes. Y al final, pues yo en Instagram intenté jugar un poco con eso, pues dar un poco de salseo, como me gusta llamarlo a mí, que la gente se lo pasara bien en algunos momentos de pandemia que han sido duros. Yo trabajé en una unidad de reanimación casi toda la primera parte de la pandemia, pero que había que también reírse y había tiempo para todo, incluso en el drama. Y después aprovechar esos momentos buenos para también intentar divulgar e intentar aportar un poquito de valor y de conocimientos. Pero es verdad que todavía dentro del ambiente médico sobre todo, y yo mismo lo veía así, a los que estamos en redes se nos ve como los raritos, por así decirlo. No es algo que esté todavía plenamente aceptado. De hecho, yo en casa, hasta mi padre todavía de vez en cuando me pregunta qué hago en redes sociales, que por qué no me dedico a estar solo en el hospital. Y creo que no es incompatible, como dice Marian. Creo que podemos estar en el hospital, podemos trabajar en el hospital, podemos hacer nuestra función en el hospital, pero que probablemente estando en redes e intentando ayudar a divulgar, ayudemos también a mucha gente. A pesar de mis Sí, y camisas. de hecho, Zulma, me gustaría una curiosidad personal, porque yo sí he visto que en el ámbito de la economía, de la ciencia social, de la ciencia política, de la sociología del que yo vengo, a la gente que sale allá afuera a divulgar y a comunicar, hace 10 años sí que había, como dice David, una cierta penalización implícita de, oye, ¿tú qué haces todo el día en Twitter? Y no estoy todo el día en Twitter, también saco papers, sí, también hago investigación y también tal. Pero eso ha ido cambiando con el tiempo hasta el punto de que ahora muchas universidades y muchos departamentos, y para mí de manera correcta, valoran positivamente el hecho de que estés allá afuera divulgando y cogiendo tu conocimiento y haciéndolo más útil para la sociedad. Eh, esto cómo lo habéis visto en la epidemiología? Que yo creo que le ha pasado un poco lo mismo que le pasó a la economía en la década anterior, a la ciencia política en la década anterior y a la economía hace 2 décadas, que ha habido un ciclo de encanto, y no sé si desencanto, pero sí como, bueno, relativización, y yo creo que darnos cuenta de que como decía Zulma, creo que sí que ha habido un darnos cuenta de que la ciencia pues es hacer y deshacer todo el rato y aceptar eso como parte pues de la vida. Bueno, yo creo que al comienzo de la pandemia, justamente pues enero de 2020, cuando estábamos apenas
entendiendo que estaba surgiendo un brote en China, etcétera. Por supuesto, había mucha confusión y dentro de al menos a mí personalmente, dentro de lo que me motivó a entrar a Twitter en esta conversación, era justamente que muchos allegados me preguntaban sobre el virus y sobre cuáles eran las implicaciones y pues yo estaba directamente investigando ese fenómeno y de cierta manera sentí un poco como la obligación de decir, bueno, pongamos esto como un poco en orden, esto es lo que sabemos hoy. No me imaginé que esto después se volviera, digamos, viral, ni digamos, nunca fue una aspiración mía particularmente ser divulgadora, honestamente. Eh, pero, eh, pero fue algo que empezamos a ver muy temprano con varios científicos en el mundo. Eh, entonces, fue un fenómeno que se expandió rapidísimo y también la Organización Mundial de la Salud dijo, bueno, tenemos que salir a informar a la gente, ¿no? Que esto era parte de la respuesta ante la pandemia y al menos Twitter, por ejemplo, certificó varias de las cuentas identificadas de científicos, etcétera. Entonces, digamos que un poco hubo un sentido, y lo sigue habiendo, yo creo que de comunidad entre los científicos en general en el mundo, que no era, digamos, uno solo, sino pues muchos en muchos países, tratando de orientar y tratando, como se decía antes, de traducir esa ciencia en unos términos que la comunidad pudiera entender. Por supuesto, yo creo que sigue habiendo una gran resistencia un poco a esa división entre o eres científico, o eres médico, o eres un divulgador. Sigue existiendo, pero yo creo que cada vez menos y en general pienso que las instituciones en este momento, por supuesto, valoran mucho más la capacidad, digamos, de comunicar y de informar a través de diferentes medios. Si bien de pronto antes de la pandemia no era necesariamente así, creo que hoy en día sí hay una mayor valoración de ese trabajo. Sí, esa es mi impresión también y de hecho yo quizás soy un poco más optimista que Marian en ese sentido, en términos de dónde se ha ido la audiencia de los medios tradicionales. La pieza más leída de la historia del país, del periódico, es la pieza de un salón, un bar y una clase, que es una pieza hecha muy atada en la evidencia, en evidencia que además no era obvia al principio de la pandemia, tiene esa particularidad, que no era la evidencia con la que contábamos al principio de la pandemia y se convirtió en un hit absoluto y total, traducido al chino, traducido al inglés. Efectivamente, esto hay que ponerlo en contraste con los otros ejemplos que citaba Marian, pero yo creo que que al menos hay espacio, yo creo que sí que hay espacio para un cierto espacio para la esperanza en el sentido que decía Zulma. Y me interesa, de hecho, particularmente, y esta pregunta la abro a quien quiera responder, cómo ese cambio que a mí me ha parecido bien difícil, o sea, porque claro, al principio, ese cambio de la evidencia y de cómo lidiábamos con el virus. Al principio, digamos que se medio fijaron en marzo, abril, mayo, una serie de cosas que teníamos que hacer, ¿vale? Teníamos que quedarnos en casa para aplanar la curva, teníamos que, en cierto momento, se asumió que teníamos que usar mascarilla o tapabocas, o cubrebocas o barbijo, que es la hermosa palabra que se usa en Argentina para referirse a la mascarilla o tapabocas, y que pues había que desinfectar la compra por si acaso. Entonces, de hecho, creo que fue el equipo de periodistas de Atlantic o del New York Times, no sé quién fue, que etiquetó en agosto todo esto que tenía que ver con la higiene como el teatro de la higiene. Esta obsesión y esta fijación con aquí en Colombia se volvieron muy habituales las alfombrillas para desinfectarte los pies cuando entrabas a una casa. Yo tengo familiares y amigos y amigas que me decían que desinfectaban hasta moneda por moneda. Yo mismo desinfectaba la compra, al principio entera, toda ella. Después dejé de hacerlo, pero durante muchos meses lo hice. Pero aún hoy cuesta mucho, yo creo, ha habido como una negociación bien difícil con la audiencia, con los medios, con las instituciones, para hacer un update, una actualización de nuestros hábitos de comportamiento, yo creo. Entonces, ¿cómo? Y ahora entramos además en una fase nueva todavía de la pandemia, en la cual tendremos una mezcla de rebrotes más vacunación.
que no va a ser tan no va a ser tan sencilla ni tan obvia, creo yo, para establecer guías de comportamiento basado en lo que teníamos hasta ahora. Entonces, ¿cómo hacemos ese trabajo de, no, es que todo esto va a tener que ir cambiando y nuestro comportamiento se va a tener que ir adaptando, sabiendo que pues, nos gustan los hábitos, los usamos, y yo me incluyo en primera persona, muchas veces como amuletos para la tranquilidad en todos los ámbitos y actualizar información constantemente es caro y es costoso para cualquiera. Mira, con respecto a lo que has dicho, yo lo tengo clarísimo. Y es que solo hay una salida, y son las instituciones. Y es que las comunidades autónomas, los gobiernos, quien tiene el poder, se posicione. Y mientras eso no pase, lo demás es muy complicado. Yo en el mes de abril y en el mes de mayo empecé a hacer una divulgación bastante agresiva, por decirlo de alguna manera, y eso que yo no soy nada agresiva, en contra de las... Discrepancia de opiniones. No es tu turno, David. Empecé a hacer unos vídeos, eran unos vídeos divulgativos hablando de que tanto la radiación ultravioleta C como las máquinas de ozono, los arcos de fumigación, que no solo no estaba probado que fueran eficaces frente al virus, sino que además, si se aplicaban sobre las personas, podían ser perjudiciales. Y esto no lo dije yo porque me levanté una mañana. Hice directos con los representantes de las principales asociaciones españolas de plaguicidas, con gente que se dedica a la investigación en ultravioleta, en ozono, y con la evidencia científica que había, recogimos todo eso e hicimos unos vídeos y unos directos. A mí me amenazaron de muerte, de mil cosas, pero claro, yo llegué a parar operaciones de gente que me decía, voy a comprar para mi franquicia 300 máquinas de ozono mañana, pero me han mandado tu vídeo y entonces no sé qué hacer. Claro, cuando el fabricante que vendía las máquinas de ozono a 2.000 euros cada máquina, o de ultravioleta, o lo que fuera, se enteraba de que había perdido operaciones que a lo mejor eran de 1 millón de euros, pues la gente no se ponía nada contenta. ¿Cuál fue el problema de esto? Pues que desde el Ministerio publicaron la nota hablando de todo esto del ozono y del ultravioleta C el 3 de julio. Y los divulgadores llevábamos abril, mayo, junio hablando de esto. Yo llegó un momento que me cansé y me pidieron que hablara de ello y dije, no, yo no hablo más porque es que tengo 2 hijos pequeños. Entonces llega un momento en el que por muy clara que sea la evidencia, por muy clara que sea la ciencia, si hay cuestiones que atentan contra la salud y el que se tiene que mojar no se moja, lo que no se puede pedir es que los Quijotes que nos dedicamos a contar las cosas contemos lo que nos está atreviendo a contar el que lo tiene que contar. Porque en ese momento resultaba muy cómodo para las personas en la desescalada tranquilizar a los que tenían que abrir peluquerías o talleres mecánicos o bares que ponían una maquinita fumigando ozono en directo sobre las personas y ese establecimiento era mejor que otro. Pero es que no salió nadie diciendo claramente que eso no se podía hacer. Entonces, a mí eso me parece un problema. Las guías de las que estás hablando, esas guías tienen que ser guías que las hagan las instituciones, que las promuevan las instituciones y que los divulgadores se dediquen a contar lo que las instituciones, en base a la evidencia de sus comités de expertos, deciden. Porque si no, al final, ¿qué ocurre? Pues lo que ocurrió durante el mes de mayo, junio y julio. Se gastaron millones de euros en máquinas perjudiciales que no sirven para nada, en gente que tenía los negocios durante meses cerrados y que lo último que necesitaba era gastarse 3.000 euros en un aparato de ozono. Entonces, las guías a partir de ahora, pues que las hagan quien las tienen que hacer, pero es que creo que ya en este momento de pandemia, 1 año y medio después, es para que esto lo tuviéramos mucho más claro. A mí eso personalmente me ha supuesto una decepción y un cambio de actitud. O sea, llegó un momento de decir, yo ya en esto no me meto. O sea, no tengo que agarrarme porque me decían, ya, pero es que el Ministerio no lo dice. Llevas toda la razón. Pues el Ministerio no lo dice, yo tampoco. Yo comparto la sensación de, no sé si decepción, pero sí de frustración con respecto a la capacidad de actualización de las instituciones. En mi caso tiene más que ver, como Zulma sabe bien, con la cuestión de la ventilación, una pequeña obsesión mía, y la falta de, digamos, aquí en Bogotá teníamos recomendaciones que tenían que ver con la desinfección de superficies, manteniéndose durante muchísimo tiempo, y en Colombia en general. Y bueno, el presidente de Colombia mantuvo un programa durante todo el primer año de pandemia, día a día, y hablaba mucho más de desinfección y de distancia de lo que hablaba de ventilación.
Entonces, yo sí creo que ahí ha habido una dificultad. Lo que pasa, y esto me gustaría que Zulma me diese tu impresión, es que bajo mi punto de vista, las personas que están o que estamos comunicando, eh, también una parte de nuestra audiencia es precisamente, y una parte no despreciable, es precisamente la gente que está tomando decisiones o que está informando la toma de decisiones. Entonces, para mí al menos, y no sé, Zulma, cómo lo has visto tú esto, aquí en Colombia particularmente, ¿hasta qué punto esto es algo que deberíamos tener en cuenta? Porque es cierto que hay un punto, como dice María, en el cual tú ya te cansas de decir cosas, no te hacen ni caso y ya está. Y además, efectivamente, si encima hay una cuestión de agresión personal, pues todavía menos. Pero sí que yo al menos esa responsabilidad, Zulma, que decías tú que sentiste en un primer momento de, bueno, pues yo sé de esto y tengo un deber por el conocimiento que tengo hacia la sociedad para tratar de ordenar un poco el conocimiento existente. En concreto con la gente que tomaba decisiones y que en ese momento no tenía, y a día de hoy tampoco, o sea, no tenía una idea clara de ante lo que se estaban enfrentando, ¿cómo, cómo eso modifica o cómo deberíamos tenerlo en cuenta, o quizás no para nada, en la forma en la cual comunicamos allá afuera? Jorge, yo creo que has mencionado algo muy importante, pues no conozco muy bien la situación de España, pero yo creo que tienes razón en que en gran parte de lo que hemos tenido que hacer es no solo informar a la ciudadanía, sino de cierta manera informar también a los tomadores de decisiones. Y creo que justamente por ello a veces se entran en estas dificultades donde podemos entrar incluso en conflicto con lo que oficialmente las instituciones están recomendando. Creo que las instituciones necesariamente han tenido que adaptarse a cambios mucho más rápidos, pero siguen siendo aún muy estáticas y Sí. aún muy lentas, si se puede usar esa palabra, para tomar decisiones rápidas. Uno de los casos es estas guías. Yo creo que algo similar pasó en Colombia. La primera versión de las guías tenían todas estas medidas que realmente no era muy claro de dónde habían salido. Y luego la actualización se demoró más de 6, 8 meses en salir. Cuando ya esa actualización sale, entonces para la población es muy difícil readaptar ese comportamiento. Y digamos, el mensaje tan claro de las primeras guías ya se fue diluyendo y las segundas guías tenían menos acogida y digamos, esto genera cierta confusión. Entonces sí creo que un poco la presión que hemos hecho muchos, al menos, y ahí me incluyo, y creo que también otros, tanto divulgadores como científicos divulgadores en muchas partes del mundo, es precisamente hacer presión a los tomadores de decisiones diciendo, este potencialmente es el mejor camino. Pero esa quietud, un poco esa lentitud con que las instituciones readaptan sus decisiones, creo que es parte del problema y parte de lo que han tenido que aprender, y hoy son un poco más rápidas, pero siguen siendo todavía están reaccionando muy tarde frente a lo nuevo que va saliendo. No sabría decir cuál es la mejor forma en que esto se pueda solucionar. Creo que en parte también tiene que ver con los recursos que ameritan esos cambios, digamos la ventilación, o recomendar, por ejemplo, la mascarilla se vuelve un acto individual donde cada uno es responsable de esto, ¿verdad? Recomendar la limpieza o recomendar cualquiera de estas otras medidas. Pero cuando se trata de recomendar cambios estructurales, por ejemplo, en la ventilación, esto se vuelve un costo para los negocios, se vuelve un costo para el Estado adaptar las escuelas, adaptar las oficinas y todo esto. Entonces, pienso que en algún momento entra a ser parte de por qué no toman esas decisiones de una forma mucho más directa o mucho más específica. Y bueno, pues ahí estamos. Esas recomendaciones aún no son claras hoy. Y a mí sí me gustaría en algún momento poder entender por qué las instituciones no toman esas decisiones de forma más clara. Bueno, yo creo que habéis comentado, tanto Marian como Zulma, algunos de los factores. Zulma hablaba del coste, hay decisiones más baratas.
Marian efectivamente se refería a que no es lo mismo hacer recomendaciones en un momento de bajo nivel de contagio en el cual tú consideras que te sale mucho más barato, que para qué te vas a meter en la movida o en la cuestión complicada de poner a hacer actualizaciones o contrariar a las perspectivas que ya tiene la gente. Que es, David es algo que ha hecho, que yo creo que ha hecho, no contrariar las perspectivas que tiene la gente, pero sí como esa negociación con los prejuicios existentes. Yo creo que eso es algo, David, con lo que te has tenido que, no sé si enfrentar, pero con lo que has tenido que lidiar y particularmente con la cuestión de los me interesaría que hablásemos un poco también de la cuestión no solo de las medidas en general, sino también de los tratamientos y de los medicamentos. Yo al menos era de los que cuando empezó, no cuando empezó, pero en abril, en mayo, yo tenía una perspectiva bastante optimista con respecto, casi la tenía más optimista con respecto a los tratamientos que con respecto a la vacunación, que con respecto a las vacunas, cuando todavía no teníamos vacunas. Pensaba que íbamos a tener antes tratamientos para manejar el virus de lo que íbamos a tener vacunas. Porque me parecía, simplemente tenía la intuición errónea, después de mostrar errónea, de que era más fácil ese desarrollo. Yo creo que esa impresión la compartía muchísima gente que no tiene como yo ni idea de estas cuestiones y que ha habido como que eso ha habido es mi impresión queda como un sustrato de eso de oye, pero realmente no tenemos una píldora mágica que nos acabe con todos los síntomas de la COVID. Yo creo que en esa sorpresa implícita está esta búsqueda constante de algo que nos funcione. Pero no tenemos nada, ¿no, David? O sea, cuando la gente nos pregunta, no tenemos nada, no, tenemos un montón de tratamientos, pero no tenemos esa píldora mágica. Todo lo que tenemos son cosas súper complicadas que explicar, que funcionan bajo ciertos contextos y funcionan bien, y bajo otros no. Nada que cure el COVID, eso seguro. Y desde ese punto hemos ido evolucionando muchísimo a lo largo de la pandemia. Yo recuerdo que cuando entré en la unidad de reanimación por primera vez en marzo del año pasado, la acitromicina era lo que nos iba a salvar de esto. Y todos los pacientes iban con acitromicina y con antivirales. Después se llegó a plantear la ivermectina. Hemos hablado mucho de la melatonina en los hospitales. Y poco a poco fueron... también la hidroxicloroquina. Eso le hemos puesto a todos los pacientes la hidroxicloroquina, la han llevado todos. Y presidentes incluso. Se ha llegado a hablar de beber lejías y hemos tenido de todo. Si esta pandemia nos ha dado momentos únicos. Hemos visto disparates de todo tipo y algunos, ahora, echando la vista atrás, yo creo que nos hemos cometido los propios médicos porque era algo completamente nuevo y no sabíamos cómo tratarlo. Poco a poco, tratando muchos pacientes, yo recuerdo un anestesiólogo veterano que decía, esto es un distrés. Esto es un distrés, como vemos tantos en el hospital, como provocan las enfermedades virales, y hay que tratarlo con corticoides, con dosis altas de corticoides. Y poco a poco fuimos acumulando evidencia de que los corticoides salvaban, pero en un principio pensábamos que incluso los corticoides podían ser perjudiciales. Y ese camino lo hemos hecho con otras terapias. Al principio nos daba miedo poner heparina en estos pacientes por si podían tener hemorragias y después hemos visto que no, que precisamente la COVID lo que provoca son trombosis y que teníamos que tratarles con heparina. Así que en los pacientes que se nos ponen muy malitos hemos ido aprendiendo lo que les sienta bien, lo que nos ayuda a mejorar sus síntomas, los corticoides, la heparina, el tener cuidado con la ventilación cuando están intubados, el tener cuidado con la fluidoterapia, una serie de parámetros que vamos controlando cada vez un poquito mejor. Y es verdad que los pacientes son muy parecidos todos, pero seguimos sin tener una terapia, una pastilla mágica que nos vaya a curar de esto. Y todas las terapias que nos han venido como mágicas y como que nos iban a salvar, al final se ha demostrado que no servían. Al final creo que sí que lo que va a cambiar el curso de la pandemia, como se ha demostrado ya, van a ser las vacunas. Yo reconozco que no era tan optimista en que fuéramos a tener vacunas tan rápido. Creo que es un hito de la ciencia que todavía no sabemos valorar, que tengamos tantas vacunas tan distintas, que hayamos llegado al mismo punto desde puntos distintos en tiempo récord y que ahora estemos discutiendo que la eficacia sea del 90%, del 85% o del 91%, o que haya un caso cada millón de trombosis o un caso de cada 3 millones, me deja un poco de mal sabor de boca, porque las vacunas salvan vidas y es algo que estamos demostrando día a día. Y todas las vacunas que tenemos a día de hoy permitidas en España son seguras y eficaces.
Bueno, por cierto, si alguien tiene alguna pregunta, por supuesto que no lo he dicho antes, pero es súper bienvenida, tanto a través de YouTube como de las personas que están físicamente allí en Casa América. Pero mientras tanto, me gustaría recoger esto que acaba de decir David, precisamente para plantearos la pregunta a todos de cuáles son los retos que, y David ya estaba apuntando quizás alguno, que vemos en esta nueva fase en la que estamos entrando, que es una fase de la pandemia en la cual y de la metadimensión de comunicación sobre y en torno a la pandemia, en la cual el foco claramente está en la vacunación, en las vacunas o en vacunas y variantes, ¿vale? O en variantes y vacunas. ¿Cuáles son el reto o los dos o tres retos principales que veis en estos meses que nos quedan de 2021 y probablemente también durante 2022? Creo que una vez más el principal reto que hay con respecto a la población es intentar hacer entender que tenemos que vivir en la incertidumbre. O sea, es algo que llevamos año y medio viviendo con la incertidumbre, o la va o la viene, o incendio va, incendio viene. Y creo que realmente el reto es ese, que la población se serene. Tenemos que llegar a un punto de realmente entender que esto ha llegado para quedarse durante un tiempo, que afortunadamente, concretamente en España, donde estamos nosotros, la tasa de vacunación es altísima. En personas mayores de 70 años está casi en torno al 100%, y en franjas etarias más bajas, pues a partir de 50 años en un 70%, más de un 70% con primera dosis. O sea que creo que la gente está respondiendo bien, pero aún así hay que hacer entender que tenemos que estar preparados para que vuelvan los cambios, para que en agosto ocurran otras cosas o en septiembre ocurran otras cosas, que la pandemia es global. Y creo que uno de los grandísimos retos es que la gente entienda que en lo local tiene que seguir las normas y llevarlas con serenidad, es decir, no volvernos... rebajar un poco esa tensión, que toda decisión política o toda decisión científica se cuestione, se pone en tela de juicio. Creo que ya ha llegado el momento de serenarnos, pero sobre todo pensar en global, porque ahora mismo la vacunación en el resto del mundo es necesaria en todas las partes del mundo. Y si no entendemos todos que hasta que no nos vacunemos todos el virus seguirá pululando, seguirá mutando y seguirá haciendo de las suyas, esto es el ciclo sin fin del Rey León. O sea, esto no va a acabar nunca. Así que bueno, creo que el principal reto ahora que en lo local vamos avanzando es que, bueno, pues que seamos un poquito más generosos y pensemos en todo, que es algo que desde primero de pandemia, con la policía de los balcones, de si uno salía, si no salía, que se llegó a plantear hasta si tenían que llevar brazalete las personas con autismo para que la gente no lo gritara, cosas muy locas, ¿no? Pues rebajar esa tensión y volvernos mucho más generosos, porque de esto solo salimos con la generosidad individual y global. David, Zulma, ¿cuáles son los retos que veis en vuestros frentes respectivos en el tiempo que nos queda, que es incluso difícil de medir el tiempo y parametrizar el fin de la pandemia, que es algo que también que también entra dentro de esta necesidad de vivir con la incertidumbre? Yo creo que mucha gente está esperando como una meta clara, una línea clara de final. Pero no creo que vayamos a tener eso, y creo que eso es algo un reto paraguas que engloba a todos los demás, ¿no? ¿Qué veis en los próximos meses que va a ser algo crucial en lo que vamos a tener que seguir trabajando? O sea, para mí el reto en el ámbito hospitalario es que consigamos vaciar las unidades de críticos de pacientes con COVID que están ocupando camas. Y todo esto al final son las consecuencias de la pandemia, que parece que han dejado de existir otras enfermedades, hemos tenido retraso en diagnóstico de otras enfermedades, hemos tenido retraso en cirugías, retraso en tratamiento, retraso en pruebas diagnósticas. Ya no es solo los pacientes que han muerto directamente por el virus, es el retraso en los diagnósticos, los pacientes que están peor por culpa del virus. Así que reto fundamental, intentar vaciar las unidades de críticos, recuperar a todos esos pacientes que les hemos retrasado consultas, pruebas, cirugías, y ponernos a trabajar también para ellos, que han tenido mucha paciencia a lo largo de la pandemia. Y por supuesto el reto global, como decía Marian, es que tenemos que vacunar a todo el mundo. Es que
en muchas partes del mundo están a día de hoy, en este preciso instante, surgiendo nuevas variantes. Y las variantes al final siempre nos preocupan porque pueda pasar una de tres cosas: que sean más contagiosas, que es lo que pasa con estas de momento que tenemos, pero también puede pasar que se nos escapen a las vacunas o que causen una enfermedad más mortal. De momento, las variantes que tenemos están causando cuadros más contagiosos, pero no parece que sean más mortales y no parece que se escapen mucho a las vacunas. Pero esto puede pasar. Y como sigamos teniendo países con tasa casi cero de vacunación, esto va a pasar de verdad. Así que es fundamental que nos concienciemos, que seamos solidarios y que tenemos que vacunar cuanto antes a todo el mundo. Y pues Bueno, para mí creo que el principal reto es que estamos viviendo globalmente diferentes pandemias. El mundo está muy dividido, hay países que están logrando superar y están en este momento en las menores cifras de transmisión, en Europa, en Estados Unidos, y un poco esa desigualdad va a ser muy difícil de aceptar por la mayoría de los países, como muchos países estamos destinados todavía con bajas tasas de vacunación a experimentar estos colapsos del sistema de salud, unos problemas económicos gravísimos, mientras otros países van superando. Entonces, ¿cómo la población percibe eso y cómo vamos a adaptarnos un poco a lidiar con eso? Realmente, si esto va a ser una respuesta global, si vamos a ser capaces de alcanzar en la mayoría de países unas buenas coberturas de vacunación con similar calidad de las vacunas, que también ese es un punto clave para entender que no necesariamente todos estamos accediendo necesariamente a los mismos tipos de vacunas. Y creo que ese es un reto grande. Un segundo reto que ya mencionó David es el hecho de que ya estamos en una etapa en la cual tenemos acumulación de estas enfermedades crónicas, de problemas de salud mental, y aún no hemos salido de la pandemia. Entonces, en ese sentido, creo que un reto enorme que se nos viene es justamente esa readaptación de los sistemas de salud, que tanto, al menos en América Latina, vamos a poder redireccionar y hacer unas reformas que nos permitan sobrellevar los siguientes meses, años, algo que sea rápido y que nos permita lidiar simultáneamente con los efectos de la pandemia y con los efectos con los efectos no deseados, digamos, de las enfermedades crónicas y de salud mental. Y finalmente, pues el reto de si vamos a vivir que no lo sabemos, vamos a vivir un buen tiempo aún con estas olas probablemente derivadas de ciertas variantes. Hay un límite, por supuesto, evolutivo del virus, donde ya no va a poder evolucionar más, pero no sabemos si estamos cerca o no de ese límite, ¿no? Entonces, esto por supuesto genera una incertidumbre sobre hasta dónde qué tan peor se puede volver esa evolución del virus. Y entonces, ¿cómo nos adaptamos socialmente a vivir un poco ya en este punto con el virus? bueno, pues yo creo que con esto quedan, para mí al menos, y yo comparto todo lo dicho, los retos centrales que nos quedan hacia adelante quedan bastante claros. El central, el principal para mí, no es tan distinto del reto que teníamos al inicio de la pandemia, que es, como bien decía Marian, y ahora estaba cerrando también Zulma, gestionar esta vida con la incertidumbre, esta convivencia con la incertidumbre, que es curioso porque es algo que siempre está ahí. O sea, yo tenía justo un amigo mío me decía esta semana que bueno, que quizás estaba más preocupado después de vacunarse que antes de vacunarse porque ahora sentía que se estaba exponiendo más, pero yo le decía que eso es como estar preocupado por algo que no sabes si puede o no puede pasar. Estás preocupado por una pregunta, porque son las variantes, porque son la efectividad diferencial de las vacunas. Estás preocupado por lo mismo que puedes estar preocupado si bajas a la calle y te puede atropellar un coche. Yo creo que ha habido un doble efecto contradictorio con respecto a la incertidumbre durante esta pandemia. Por un lado, hemos aprendido que está ahí, la hemos hecho visible, pero por otro lado, ahora que la hemos hecho visible,
había un beneficio en no hacerla visible todo el rato y ahora está visible todo el rato. Y entonces esa nueva relación con la incertidumbre es un reto central porque por un lado, como digo, está ahí, es visible todo el rato, pero por otro lado no queremos que esté ahí y es normal que nos moleste porque los seres humanos estamos condicionados evolutivamente para reducir la incertidumbre y poder tener una vida razonablemente tranquila. Yo creo que ese es el reto central y de ese quizás se derivan todos los demás. Todo lo que vayamos a hacer o todo lo que vamos a pensar hacer, todo lo que habéis mencionado, tiene que ver con cómo vamos a gestionar esa incertidumbre. Desde luego, la idea que habéis comentado, tanto Marian como Zulma, de hasta que no estemos todos seguros, nadie lo estará del todo, también es un punto central en la reducción o en la gestión de la incertidumbre. Como comentaba David, las variantes son una caja de sorpresas al final. Uno no sabe dónde van a terminar, aunque puede saber y podemos saber ahora dónde empiezan. De momento tenemos suerte en que parece que ninguna de ellas, pero estamos investigándolo, evade por completo la inmunidad generada por vacunación, pero podría llegar a pasar y en la medida en la cual no cortemos cadenas de contagio, eso va a seguir sucediendo. Y como, digamos, conclusión, tercera conclusión de contraste con lo que he dicho hasta ahora, que es un poco más pesimista, yo creo que al menos sí que nos podemos llevar de esta conversación que independientemente de si ha habido una mejora mayor o menor en la asunción de esta incertidumbre y de la evidencia cambiante para poder lidiar con ella, lo que sí está claro es que hay personas dispuestas a hacer el trabajo para que así sea. Aquí hay 3 de ellas y bueno, por todo lo que nos quede, que yo insisto en que no creo que vaya a tener una fecha clara ni una fecha cerrada, seguiremos haciendo ese trabajo y seguiremos lidiando con la incertidumbre y tratando de, como yo siempre digo, y como creo que hacéis las 3 personas que estáis aquí, arrojar un poco de luz con una linternita, iluminar a los puntos importantes de manera que quede un poco más claro el camino hacia adelante. Y bueno, con esto ya yo creo que podemos dar esta conversación por cerrada. Muchísimas gracias por la participación, muchísimas gracias a la audiencia y nada, seguiremos en la conversación y las conversaciones en las redes y en los bares, en la medida en la cual la pandemia nos lo permita, al menos en las terrazas y en los parques. Y buenas tardes o buenos días y seguimos hablando. Hasta luego. Hasta luego.